Muy buenas, arrancamos con esta masterclass y bueno, sé que los fundamentos de la ética y las teorías morales pueden sonar a laberinto filosófico total, ¿verdad? Pero que no cunda el pánico. Esta sesión está pensada justo para esos próximos exámenes. Va a ser súper directa, muy estructurada y sobre todo perfecta para tomar apuntes. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esto y a desglosar exactamente lo que hay que dominar para sacar nota. Echemos un vistazo rápido a la hoja de ruta. 1. Etos y ética. 2. Filosofía práctica. 3. Distinciones clave. 4. Actos humanos y conciencia. Y 5. Cronología de las teorías éticas. Vamos a por ello. Sección 1. Etos y ética. Preparando el escenario. A ver, antes de ponernos a memorizar teorías súper complejas, tenemos que entender de dónde viene todo esto. La palabra etos viene del griego y básicamente se refiere a los valores, a las creencias y a los comportamientos reales que ya existen en una sociedad. Es el día a día, lo que se hace de manera natural. Entonces, claro, ¿qué es la ética? Pues en el mundo académico, la ética es la tematización de este etos. Es decir, coge estos comportamientos cotidianos y los convierte en un objeto de estudio súper riguroso. No es solo vivir por vivir, sino pararse a pensar de forma analítica por qué narices actuamos como lo hacemos. Sección 2. Ramas de la filosofía práctica. Ojo aquí, porque la ética no flota aislada en un vacío intelectual, que va. Pertenece a la filosofía práctica, que es ese campo gigantesco que estudia la acción humana en el mundo real. Y aquí tenemos 5 disciplinas clave. Tomad nota. La ética, que estudia el deber y los valores morales. La filosofía política, centrada en el poder y la justicia. La filosofía del derecho, que va de las leyes. La filosofía de la acción, enfocada en los motivos y la libertad. Y, súper importante hoy en día, la filosofía de la tecnología, que aborda todos esos dilemas éticos digitales que no paran de salir. Lo vital aquí es darse cuenta de que todas tratan sobre cómo actuamos e interactuamos. Súper lógico, ¿no? Sección 3. Distinciones conceptuales clave. Vale, consejo de oro para el examen. Dominar estas distinciones es absolutamente crucial, porque son la típica pregunta trampa. De verdad, en la calle usamos moral y ética como sinónimos todo el tiempo. Pero ojo, filosóficamente son mundos distintos. La moral es la norma práctica, la del día a día. Es cultural y, ya sabéis, cambia súper rápido. Es lo que la sociedad adopta por costumbre. Pero la ética, en cambio, es la teoría. Es la reflexión sistemática que busca los fundamentos universales detrás de esa moral. Para que nos entendamos, la moral es la foto de cómo actúa una cultura hoy, y la ética es el análisis profundo de esa foto. Y ahora, lo que es realmente interesante es que hay dos formas radicalmente opuestas de juzgar un mismo hecho. Por un lado, tenemos la ética de móviles. Esta se obsesiona con el por qué. Solo le importan las intenciones internas, preguntándose si se actuó por puro egoísmo o por sentido del deber. Y por otro lado está la ética de fines, que, literalmente, pasa olímpicamente de lo que pasaba por la cabeza. Su único interés son las consecuencias, el resultado final, vamos, lo que pasa en el mundo real. Pasamos a autonomía y heteronomía. La autonomía moral es usar tu propia razón para crear tus normas, actuando con total libertad y convicción. Pero la heteronomía es tragarse las reglas que vienen de fuera de forma ciega, ya sea de la sociedad o la religión. Por ejemplo, aceptar el temario de una asignatura sin cuestionar ni entender para qué sirve, bueno, eso sería un caso clarísimo de heteronomía académica. En el examen siempre van a preguntar de dónde sale la norma. ¿Es reflexión interna o viene dictada por la tradición exterior? Quedaos con eso. Sección 4. Actos humanos y conciencia moral. Bueno, es el momento de poner el foco en los verdaderos protagonistas de esto, nuestras acciones y esa vocecilla interior que las juzga. El punto clave, y apuntadlo bien, es que la ética no juzga absolutamente todo lo que hacemos. Para que te caiga el peso de la moralidad encima, el acto tiene que ser voluntario, es decir, consciente y 100% libre. Si eso falla, entramos en el terreno de los actos involuntarios, y aquí hay 4 tipos. Los biológicos, o sea, reflejos puros, los que hacemos por ignorancia total, por compulsión o fuerza externa, y por último, por una pasión tan bestia que nos nubla la razón. Básicamente, si alguien se come el último trozo de pizza por puro instinto de supervivencia, técnicamente podría intentar colar en el examen que fue un acto involuntario. Suerte con eso en el tribunal, ¿eh? Una vez que actuamos, entra en juego la conciencia moral. Y esta se alimenta de 3 discursos distintos. Fijaos bien en la diferencia. El discurso de la ley se basa en normas jurídicas y su máxima autoridad es el gobierno. Luego está la religión, que se basa en la fe y los mandatos divinos, donde la autoridad es Dios. Y finalmente, la ética, que se construye única y exclusivamente sobre el pilar de la razón y el argumento filosófico. Aviso a navegantes y, clásico error, recordad siempre que lo legal puede ser profundamente amoral desde el punto de vista de la ética. Las leyes, la religión y la filosofía son esferas que siempre hay que mantener separadas.
Sección 5. Cronología de las teorías éticas. Entramos en la recta final, el auténtico salón de la fama del pensamiento moral para organizar cualquier ensayo académico. Hay 3 grandes bloques históricos. Primero, la época clásica en Grecia, enfocada en el ser, la virtud y el conocimiento. Segundo, el periodo helenístico, que básicamente buscaba la paz mental en tiempos de crisis monumental. Y tercero, pegando un salto enorme hasta la era industrial del siglo XIX, el utilitarismo y su ética de las consecuencias. Si os hacéis un esquema mental con esta línea de tiempo, os aseguro que os ahorráis muchísima confusión al estudiar. Empecemos por los titanes de la época clásica. Para Sócrates, la cosa era una ecuación muy simple. Virtud igual a conocimiento. Él decía fervientemente que nadie hace el mal queriendo, sino por simple ignorancia. Literalmente. Luego llega Platón y explica que el alma es como un carro de caballos. La razón tiene que llevar las riendas para controlar firmemente nuestros apetitos corporales y espirituales. Y Aristóteles remata la jugada diciendo que todo lo que hacemos busca un objetivo supremo, la eudaimonia, o sea, la felicidad plena. Pero cuidado, no como un premio caído del cielo, sino como el resultado de currar cada día, del hábito y de ser prudente. Avanzamos al periodo helenístico. El imperio de Alejandro Magno se cae a pedazos y el mundo entra en una crisis monumental. ¿Qué hace la filosofía? Convertirse en una terapia, en un escudo mental. Los epicúreos proponían buscar el placer, pero mucho cuidado en los exámenes. No hablaban de irse de desenfreno total. Entendían el placer como ataraxia, cero dolor físico y una tranquilidad enorme en el alma gracias a la moderación. Y en la acera de enfrente, el estoicismo. Para ellos, la virtud era el único bien. Proponían un control absoluto de las emociones para vivir en armonía con el orden del universo, el logos. Las dos eran, en el fondo, estrategias puras y duras para no quebrarse ante el caos exterior. Y esto nos ilustra el gran salto al siglo XIX. Aquí nos topamos con la frialdad calculadora del utilitarismo, que es la ética de fines por excelencia. Tenéis que grabaros a fuego esta máxima. Una acción será moralmente correcta, única y exclusivamente si genera la mayor felicidad para el mayor número de personas. Punto. Atrás quedaron las discusiones sobre la pureza del alma de Sócrates. La moralidad moderna se vuelve como una hoja de cálculo, literalmente, donde se auditan los resultados prácticos de cada decisión. Pero claro, incluso dentro de las propias filas utilitaristas, hubo sus más y sus menos. Hay una bifurcación vital que tenéis que clavar en el ensayo. Por un lado, Jeremy Bentham defendía el utilitarismo actuarial. Este hombre quería calcular matemáticamente el placer de cada acción por separado, como con una calculadora. Pero luego llegó su sucesor, John Stuart Mill, con el utilitarismo de reglas. Mill dijo, no podemos ir midiendo cada detallito caso por caso. Hay que crear reglas generales que aseguren el bienestar a largo plazo. Y lo más fuerte, rompió con esa matemática fría diciendo que la calidad sí importa. Argumentó que los placeres intelectuales y artísticos le dan 1000 vueltas a los simples placeres físicos. Y para cerrar este análisis a fondo os dejo con una reflexión tremenda. Pensaos esto. Si hoy en día, en las oficinas, en la política y en la vida misma funcionamos casi siempre como utilitaristas, midiendo todo solo por las consecuencias y el éxito, ¿de verdad sigue importando cultivar esa virtud interna del alma que volvía locos a los griegos clásicos? Es un choque brutal entre el progreso moderno y la sabiduría antigua. Dadle una vuelta, porque es la pregunta perfecta para reventar cualquier debate en clase. Y con todo este esquema en la cabeza tenéis esa base más que dominada. Muchísimo ánimo con el estudio y hasta la próxima explicación.